Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Y si por alguna razón no lo están, espero que este vídeo les llene de energía y emoción. Porque hoy, amigos míos, nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, y en especial, en el universo de una de las parejas más queridas y recordadas, sí, la icónica dupla de Love is in the Air, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un secreto, un talento oculto, una faceta artística que Kerem Bürsin reveló sobre Hande y que, honestamente, me dejó completamente sorprendido. Ya saben que la relación entre Kerem y Hande es muy especial, una conexión que trascendió la pantalla y que, a pesar de que sus caminos tomaron rumbos diferentes, la admiración y el cariño entre ellos son palpables. Y eso, queridos amigos, es algo que me conmueve profundamente y que me encanta seguir de cerca. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más cálida. Este es el lugar donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, exploramos a sus talentosos protagonistas, sus vidas, los chismes más jugosos, las noticias más recientes, y en resumen, todo lo que nos apasiona. Y por supuesto, si este tipo de contenido resuena con ustedes, los invito a suscribirse al canal. Es completamente gratuito y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y se mantengan al día con todas las novedades. Su apoyo es invaluable. Bien, ya estamos listos para la aventura. Ahora sí, vamos directo al grano. El título de este vídeo, como ya lo saben, es Kerem Bürsin revela el talento secreto de Hande, no creerás lo que dice. ¿Y qué es este talento secreto? ¿Qué es lo que Kerem Bürsin nos reveló sobre Hande que nos dejará con la boca abierta? Pues prepárense porque la respuesta es la pintura. Sí, amigos. Hande Erçel es una artista talentosa en el mundo de la pintura. Y no se trata de un simple pasatiempo, ni de unos cuantos trazos esporádicos, estamos hablando de una artista consumada, con una habilidad y una sensibilidad que impresionan. Y fue Kerem Bürsin, en una entrevista que recuerdo perfectamente, quien compartió este aspecto de Hande que quizás, muchos de nosotros desconocíamos o no le habíamos prestado la atención que merecía. Kerem, con su característico carisma, su honestidad y esa forma tan suya de expresarse, habló sobre la creatividad innata de Hande, sobre su profunda sensibilidad artística y sobre cómo la pintura es un elemento esencial en su vida. Recuerdo claramente que dijo algo como, Hande tiene un talento increíble para la pintura. Es una forma de expresión para ella, una manera de canalizar sus emociones y de ver el mundo de una forma completamente diferente. Imaginen. Y es que realmente Hande siempre ha demostrado un cariño especial por el arte en todas sus formas, y su pasión por la creatividad es algo que la define. Pero ¿cómo sabemos que Kerem no estaba exagerando? ¿Cómo podemos comprobar la veracidad de esta afirmación y la destreza de Hande como pintora? Pues afortunadamente existen pruebas contundentes. A lo largo de los años, Hande ha compartido en sus redes sociales, especialmente en Instagram, algunas de sus obras más significativas. Y con toda honestidad, son simplemente impresionantes. En sus pinturas, Hande utiliza una paleta de colores vibrantes y audaces, trazos llenos de fuerza y al mismo tiempo, una delicadeza asombrosa, y una capacidad innata para transmitir emociones. Sus cuadros suelen ser un reflejo de su visión particular del mundo, de sus sentimientos más profundos y de sus experiencias personales. En su repertorio podemos encontrar retratos cautivadores, paisajes que evocan paz y misterio, composiciones abstractas que invitan a la reflexión y a la introspección. Cada obra es única y nos permite asomarnos a la profundidad de su mundo interior, a su alma artística. Y lo más interesante es que, a diferencia de muchas celebridades que a veces se acercan al arte como un hobby, Hande parece tomarse la pintura muy en serio. Se percibe que dedica tiempo y esfuerzo a perfeccionar su técnica, a experimentar con diferentes estilos y a explorar nuevas formas de expresión. No es simplemente una afición, sino una verdadera pasión, una vocación que la impulsa a crear y a expresarse a través de sus pinceles. Esto nos dice mucho sobre la personalidad de Hande. Nos demuestra que es una persona multifacética, con múltiples talentos, con un gran interés por el arte y con una sed insaciable de explorar nuevas facetas de su ser. Y además nos evidencia que la belleza, en su caso, no solo reside en su físico y en su innegable talento como actriz, sino también en su interior, en su capacidad para crear, para expresarse y para conectar con el mundo a través del arte.
Y es que, como hemos visto, la relación entre Ande y Kerem va mucho más allá de la química que desprendían en la pantalla. Se percibe un profundo respeto mutuo, una admiración que trasciende las palabras. Y esta revelación de Kerem sobre el talento oculto de Ande no hace más que confirmar lo que ya intuíamos, que son dos personas extraordinarias, dos seres humanos con una sensibilidad especial y muy especiales. Pero volviendo a la pintura de Ande, me gustaría analizar un poco más a fondo algunas de sus obras más destacadas. A ver, navegando por su Instagram, podemos encontrar obras que abarcan desde retratos de animales, como un adorable gato que me robó el corazón, hasta paisajes abstractos que explotan en colores vibrantes y llenos de energía. Hay cuadros que parecen un espejo de su estado de ánimo, de su conexión con la naturaleza, y de su fascinación por los juegos de luz y sombra, por la forma en que la luz baila sobre las superficies y crea atmósferas únicas. Uno de mis cuadros favoritos, y que siempre me ha conmovido, es uno en el que se aprecia una figura femenina con el cabello largo y suelto, mirando hacia un horizonte infinito. Los colores que dominan la escena son cálidos, con tonos ocres, amarillos dorados y naranjas que evocan la calidez del sol y la tranquilidad del atardecer. La figura de la mujer está ligeramente difuminada, como si fuera un sueño, un recuerdo etéreo, una visión fugaz. Es una pintura que transmite una profunda sensación de paz, de serenidad y de misterio. Me transporta a otro lugar, a un estado de ánimo de calma y reflexión. Otro de sus trabajos que me impactó mucho y que me dejó sin aliento, es una serie de retratos de mujeres. Cada uno de ellos es completamente diferente con expresiones y estilos muy variados. Ande utiliza diferentes técnicas, desde el óleo hasta la acuarela, para capturar la esencia de cada persona, para plasmar su personalidad, sus emociones y sus historias en cada pincelada. Es impresionante la capacidad que tiene para transmitir emociones complejas y profundas a través de sus pinceladas. Logra que sintamos lo que sienten los personajes, que nos conectemos con su mundo interior. Y por supuesto, no podemos olvidar sus pinturas abstractas. En ellas Ande experimenta con formas, colores y texturas, creando composiciones originales, llenas de energía, de movimiento y de vitalidad. Son obras que invitan a la reflexión, que nos obligan a detenernos, a contemplar y a mirar más allá de lo evidente. Nos desafían a interpretar, a sentir y a conectar con la obra a un nivel más profundo. Realmente es un deleite para la vista admirar la variedad y la calidad de su trabajo. Y lo más interesante es que a medida que el tiempo avanza, se percibe una clara evolución como artista. Sus obras se vuelven más complejas, más sofisticadas y sobre todo, más personales. Es como si cada pintura fuera un nuevo capítulo en la historia de su vida, una ventana a su alma, un reflejo de su crecimiento personal y artístico. Y volviendo a la revelación de Kerem, es muy hermoso ver cómo él admira y valora el talento de Ande. Se nota que está orgulloso de ella y de su capacidad creativa. Y es algo admirable que dos personas con tanto éxito en sus carreras, como Kerem y Ande, también se dediquen a cultivar sus pasiones, a explorar sus talentos ocultos, y a no conformarse con lo que ya han logrado. Esta historia y este vídeo nos recuerdan que todos, absolutamente todos, tenemos talentos ocultos, pasiones que nos definen y que nos hacen únicos. Y que a veces solo necesitamos que alguien nos anime a sacarlos a la luz, a expresarnos, a ser nosotros mismos sin miedo a nada. Y hablando de esto, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el talento de Ande como pintora. ¿Ya conocían esta faceta artística de ella? ¿Cuál es su pintura favorita? ¿Hay alguna obra que les haya conmovido especialmente? Me encantaría leer sus comentarios, sus impresiones y sus reflexiones. Cuéntenmelo todo. Y para seguir profundizando en el tema, me gustaría que reflexionemos juntos sobre cómo la pintura influye en la actuación de Ande. ¿Cómo creen que la creatividad que le proporciona la pintura se manifiesta en sus personajes? ¿Creen que le ayuda a conectar mejor con sus emociones, a ser más expresiva y a entender mejor a los personajes que interpreta? Yo personalmente creo firmemente que sí. La pintura, al igual que la actuación, requiere de una gran sensibilidad, de una profunda empatía y de una capacidad inmensa para transmitir emociones. Al pintar, Ande se sumerge en su mundo interior, explora sus sentimientos, sus miedos, sus alegrías y sus anhelos, y aprende a expresarlos a través de su arte. Y esto, sin duda, le ayuda a interpretar a sus personajes con mayor profundidad, con autenticidad y con una conexión emocional que trasciende la pantalla. Por ejemplo, cuando Ande interpreta a un personaje que está pasando por una situación difícil, como la pérdida de un ser querido, una crisis emocional,
o una experiencia traumática, seguramente se apoye en su experiencia como pintora para conectar con esas emociones, para comprenderlas y para transmitirlas de una forma más creíble y conmovedora. La pintura le brinda una herramienta invaluable para explorar los matices de la experiencia humana, para sumergirse en el laberinto de las emociones y para traer a la superficie la verdad del personaje. Además, la pintura también puede ayudarla a desarrollar su imaginación, a ser más creativa y a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Esto, a su vez, le permite crear personajes más complejos, más originales y con una mayor riqueza de matices. La pintura le da la libertad de experimentar, de romper las barreras, de explorar nuevos territorios creativos, y esta libertad se traduce en su actuación. En definitiva, la pintura y la actuación son dos disciplinas que se complementan y se enriquecen mutuamente. Y en el caso de Ande es evidente que su talento como pintora es un gran valor añadido a su trabajo como actriz. Es una faceta que le da una mayor profundidad, que le permite conectar con sus personajes de una forma más auténtica y que enriquece su expresión artística. Es muy interesante ver cómo los artistas turcos, en general, suelen tener múltiples talentos. No solo son excelentes actores, sino que también cantan, bailan, escriben, pintan, y en muchos casos, se dedican a la música o a otras disciplinas artísticas. Es como si la creatividad fluyera libremente en su sangre, como si la expresión artística fuera una parte esencial de su ser. Esto nos demuestra que la cultura turca es rica y diversa, y que los artistas turcos son personas muy talentosas y multifacéticas. Y por supuesto, Hande Erçel es un claro ejemplo de ello. Es una actriz talentosa, una pintora excepcional, y una persona con una sensibilidad y una creatividad que la hacen única. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta revelación sobre el talento secreto de Hande Erçel. Espero que se hayan quedado tan sorprendidos como yo al descubrir su faceta como pintora. Es una artista increíble, una verdadera inspiración. Hemos visto cómo Kerem Bürsin reveló este talento oculto, cómo Hande se expresa a través de sus pinturas y cómo la pintura influye en su trabajo como actriz. Hemos analizado algunas de sus obras, y nos hemos maravillado con su creatividad y su sensibilidad. Hemos recordado la conexión especial que existe entre Hande y Kerem, y cómo ambos se apoyan y se admiran mutuamente, a pesar de los cambios en sus vidas. Es una historia preciosa y llena de inspiración. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por sus protagonistas. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Ya conocían el talento de Hande como pintora? ¿Cuál fue la obra que más les impactó? ¿Qué otras cosas les gustaría saber sobre ella, sobre Kerem, o sobre cualquier otra estrella turca que les interese? Cuéntenmelo todo. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional y novedades sobre el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por todo, por su tiempo, por su apoyo y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, la creatividad no tiene límites. Sean curiosos, exploren sus pasiones y no tengan miedo de expresar su arte al mundo.